Ahora sí, chicos, buenos días. Vamos a empezar la grabación del día de hoy. Ya quedamos en el registro del examen departamental. Vamos a empezar, vamos a continuar con el trabajo de evaluación de del curso de rehabilitación del lenguaje. Les había comentado, el lenguaje es muy amplio. Pudimos ver las clases anteriores sobre la historia del niño, que más o menos nos había dado una idea de dónde nace la palabra original, aunque bueno, podemos observar que fue un error de experimentación. Fuimos observando el lenguaje a partir de su diseño simbólico inicial, con la construcción de monemas, fonemas y rasgos pertinentes. Observamos toda una mecánica de exploración sobre el reconocimiento del mismo y hemos ido evaluando parámetros para lograr observar características de la evaluación, tanto del lenguaje expresivo, comprensivo, repetición, denominación, lectura, escritura, cálculo y otras alteraciones. Vimos todas esas características. Nos queda objetivamente claro cómo pudiéramos, a partir de una copia, un dictado y una composición escrita, evaluar el lenguaje escrito, cómo a partir de la denominación de objetos reales, de dibujos y fotogramas, nos podría encontrar esta parte denominativa del lenguaje. Hablen ahora o callen para siempre, muchachos. No se llegó ahí, Javier. ¿A dónde llegamos en la clase anterior? Que alguien recuerde dónde llegamos la clase anterior. Recuerden que estuvimos observando cómo se iba construyendo y desarrollando el lenguaje a partir de la adquisición, cómo es que el lenguaje se iba haciendo gramaticalmente correcto, pero que no teníamos una estructura de idioma muy allegada hasta la última parte. Paragrafías, ok, paragrafías. Vimos los monemas y los fonemas, ¿no? Cómo estos monemas van instalándose en la construcción de palabras que nos permiten con el uso de sus fonemas, la construcción de más palabras y más conjuntivos para lograr los rasgos pertinentes que son los acentos, y cómo todo esto nos da una percepción de la categoría a nivel de reconocimiento del lenguaje a nivel 1, 2 y 3, y fuimos observando el lenguaje expresivo, comprensivo, repetición, nominación y la lectura, ¿no? Liz, buenos días, ¿cómo está? ¿En qué usamos paragrafías? Si pueden recordarme, chicos, más o menos dónde nos quedamos, en qué usamos el término de paragrafías. Ya que buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo usamos paragrafías? Lenguaje comprensivo, metafórico, paralexias. ¿Dónde estamos?
comprensivo, entonación y prosodia, refanes, fonemas, ok, pero sí llegamos al lenguaje comprensivo. Entiéndase que estas tablas son características o parámetros que nos permiten evaluar todo el complejo proceso del lenguaje. Dentro de la estructura del expresivo podemos obtener todo esto. Dentro de la estructura del lenguaje comprensivo vamos a partir de cómo se va dando la comprensión auditiva, entonación y prosodia, y del significado simbólico del lenguaje. Pero es que las paragrafías son otra cosa. Bueno, la repetición nos permitirá observar algunos núcleos de cómo se están escuchando y cómo se están percibiendo y entendiendo las palabras y oraciones. En el proceso denominativo de objetos reales y de dibujos y fotografías nos permite observar todas estas características para el reconocimiento de rasgos que tenemos. Observen que ya en repetición y denominación estamos usando aspectos de los lóbulos más encontrados, más pertinentes, más completos, de los que estábamos observando solamente con el lenguaje expresivo. La lectura, se necesita una lectura fluida para poder realizar comprensión lectora, y de ahí podemos observar esas características de paralexias que son cercanos o errores cercanos a la palabra. Que es donde nosotros regularmente podemos decir que tenemos características de errores, pero que se entiende la mecánica o la intención de estos errores. Las escrituras van a tener características grafomotrices. Aquí sí te la creo que pueda ser una paragrafia, no, audiognósica en el dictado, cuando se le dicta algo, nosomotriz, que es la composición escrita, la manera en la que se logran escribir o comprender, escribir o construir las palabras, y las paragrafías, que bueno, son estas estructuras de error dentro de la escritura del lenguaje expresivo, que es una parte del lenguaje expresivo. ¿Alguna duda hasta este momento? Y aquí aparecieron las paralexias y las paragrafías, Javi. ¿Alguien que pueda tener alguna duda que se pueda resolver de manera pertinente? Porque ya nos vamos a meter a lo complejo. Dentro de esta característica entramos con cálculo, que es el concepto de número y la capacidad para poder procesar habilidades numéricas. Se sabe que nosotros más o menos tenemos la misma capacidad que un chimpancé. Nosotros a nuestros 4 años tenemos la misma capacidad de comprender concepto numérico. El número mágico es 4. Podemos comprender hasta 4 conceptos de algo. Mejor dicho, la concepción de 4 en función de su concepto, y de ahí nos da la habilidad para poder comprender decenas y centenas en los años venideros, así como la capacidad de resolución de problemas aritméticos o lógicos. Y en otras alteraciones, pues vamos a ver características sensoriales, motoras y trastornos cognitivos como de memoria y atención, necesarios para poder realizar este proceso de del lenguaje. Y ahora vamos a observar características específicas de las dicotomías que vemos cuando hablamos de afasia. Aguas. Ya vamos a hablar ahora de los trastornos del lenguaje, que no son pocos, que no son sencillos, pero que son lógicos.
y vamos a observar rasgos característicos del lenguaje en su yuxtaposición, en su contraposición. Vamos a tener características expresivas y en contrario receptivas del lenguaje, ¿sale? Yo puedo tener características de expresar el lenguaje, pero también características dañadas o correctas de recibir el lenguaje. ¿Se entiende esa dicotomía? Porque nos va a ayudar mucho para poder observar los errores presentes y venideros. De aquí vamos a ir ampliando un poco más el concepto. ¿Cómo observan ustedes que pudiéramos tener errores en el lenguaje? ¿De qué trata, de qué consiste tener errores a lo largo del lenguaje? En la expresión, pero también en la comprensión, como nos dice el cuadro. Veamos, motora y sensorial. ¿Qué implicaría problemas motores en el lenguaje? ¿Algún problema en la lengua, en la boca, que no puedas decir una letra y por consiguiente una palabra y que no entienda los demás? Muy bien, ese es en el motor, pero recuerden, si yo, Ricardo, hago esto, ¿qué significa? No sé, muchas cosas. La más Para rápida. mí, ¿Mm? para mí es como, sí señor, de orden recibida. Es un saludo militar, o sea, ok, sí para ti, pero para todos técnicamente debemos de conservar esta característica apráxica. Recuerden que las apraxias también son parte fundamental del aspecto de evaluación y que nos permiten observar las características ideomotoras, porque esta seña tiene un sentido. Cuando hacemos esto, tiene otro, y eso es una habilidad de expresión del lenguaje. Recuerden cómo el niño cuando no tiene un sistema léxico empieza a señalar las cosas para lograr el vínculo comunicativo. El lenguaje viene desde esa raíz, ¿sale? Entonces vamos a tener características motoras porque yo puedo olvidar hacer este movimiento y si yo hago esto, ¿se entiende que es un saludo? Así sí, así no. Y ven cómo nada más cambia la firmeza y la posición de una sola palma. Bueno, y vamos a tener características contrarias en su aspecto sensorial. Sensorialmente no vamos a poder percibir esas características, ya sea con el toque, con el roce, con la mirada, con el oído. Las actividades del lenguaje van a estar también divididas por características anteriores y posteriores, y a eso se refiere sobre todas las estructuras de Broca. Es anterior a Broca o posterior a Broca, ¿sale? Antes de Broca, después de Broca. Recuerden que hay una fisura sobre que el área de Broca está muy cerca de la fisura de Silvo. Entonces, ahí es donde se encuentra esa característica anterior y posterior. ¿Dónde está el daño? Si es una afasia no fluida o fluida. No fluida sería un paciente tan tan, 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 tan. Y fluida sería una característica en donde las personas hablan, pero no hablan estructuralmente o hablan con parafasias o hablan con aspectos equivocados en la pronunciación o en el orden de las frases. Vamos a observar trastornos sintagmáticos y trastornos paradigmáticos. Es alguien que me apoye. Recuerden que ya habíamos visto la definición de sintagma. ¿Cuál era cuál? ¿Cuál sería la diferencia entre un trastorno sintagmático y un trastorno paradigmático?
muchachos. ¿Alguien vive? Hay sintagmáticos que son visibles y puedes verlos. Ok. Pragmáticos. ¿Alguien más? ¿Alguien que complete la respuesta de Liz? Vamos, chicos, están muy perdidos hoy. Mire que pusimos algo divertido. Problemas en la comunicación del fluido, del contexto, del sentido original y pragmáticos, problemas en la comunicación fáctica, en la comunicación específica que podemos observar en el proceso. Trastorno por codificación o trastorno por la decodificación. O sea, vamos a tener un problema porque no podremos estructurar bien sujeto, verbo, complemento o la oración en fonemas adecuados, o los trastornos de la decodificación porque vamos a escuchar que la comunicación no la podemos desdoblar, no la podemos entender, no la podemos dividir en sus partes fundamentales fonemáticas, por poner un ejemplo. Y vamos a tener de tipo Broca y de tipo Wernicke, de tipo expresivo y de tipo receptivo, de tipo en donde mi expresión es la que está involucrada y el tipo en el que mi comprensión es la que está involucrada. Más o menos, recuerden que eso todavía sí lo alcanzamos a ver en clases regulares. Y vamos, esta es una manera de poder observar estas características, estos trastornos, estas diferencias entre un segmento y otro. Ahora, Mauricio, me queda perfectamente claro el lenguaje, vamos a tener estas características sintácticas, léxicas, semánticas, en donde yo podré estructurar una palabra a partir de fonemas que me darán un monema que a su vez me permitirá tener pequeños elementos del lenguaje y puedo observar que dedo, dedal, dedito, dedote, tienen derivaciones a partir de la construcción central del concepto de dedo, que bien puede ser dedo, que son dos fonemas, aunque las características expresivas solamente me están manejando tres sonidos dentro de esta expresión monemática, que sería z, e, o, porque la construcción va con estos rasgos fonemáticos. Yo entiendo por la tabla que me estás poniendo que expresivamente, si puedo decir dedo, me encuentro bien, motora cuando pongo mi D justo debajo de mis labios, de mis dientes, dedo, y repito con una entonación distinta, motormente voy a estar bien, que esta es mi característica anterior y posterior, o sea, la pronunciación y la recepción de este sonido no tengo problema. No puedo determinar si es fluido o no fluido, salvo por el uso de los fonemas, ya que no estoy utilizando la palabra en una oración, en una característica anterior. El sintagma se puede observar a partir de la palabra, pero técnicamente, pragmáticamente estoy adecuado. El sintagma no se puede evaluar tanto en este proceso, salvo por la construcción de no decir dode, sino que digo dedo. Bueno,
la codificación y decodificación, yo entiendo y pronuncio perfectamente, conceptualizo que el concepto generador, no necesariamente sé que el dedo es uno y el dedito es otro, lo que implica que mis zonas, mis áreas Broca y Wernicke se encuentran bien, pero ¿qué es bien y cómo podríamos tener parámetros de esto que decimos que está bien? Porque los niños de 2 años más o menos logran una muestra comprensiva de hasta 1000 palabras y ellos pueden usar entre 200 y 300 palabras para determinar sus aspectos funcionales del lenguaje. Los niños de 3 y 5 años muestran una comprensión de entre 2 y 3000 palabras y el lenguaje expresivo se acerca al lenguaje usado el año primario, entre 500 y 1000 palabras para poder expresar todas estas características. En ese sentido, el lenguaje receptivo permite al niño comprender el lenguaje e ir adquiriendo mayor significado de las palabras, y el lenguaje expresivo es el que permite la comunicación, la ejecución, la intención del lenguaje coordinado. Seguimos con un lenguaje articulado, en donde el desarrollo ya es una habilidad para emitir sonidos fusionados, ya podemos generar sílabas, ya podemos generar frases, ya podemos expresar ideas, aunque a esta edad de vez en cuando decimos mamá, mamá, maestra, y todo el mundo se burla en el salón de clases. Y miren, la adquisición normal de los fonemas, cuando estamos hablando de que se pueden ir observando, teniendo, encontrando, vamos por ahí de que de 0 a 2 años manejamos muy bien vocales, de 2 a 3 años empezamos con los fonemas más sencillos para cualquier lengua, PBMK, por eso decimos primero papá y no mamá. De 3,5 a 4, por ahí empezamos el uso de T, D, Y, I, G. Por ahí de los 5 años con por ahí de los 6 años con y en 7 años está el per y ber. Ya fonemas más complejos que podemos decir que se encuentran por ahí de los 7 años. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Ni para decir que sí, muchachos, en serio. Ok, Liz. Yay. Una vez entendido esto, vamos a meternos con su hermano el malvado, porque pues sí necesitamos entrar a estas características de afasia. Nosotros rehabilitamos el lenguaje cuando hablamos de procesos afásicos. Antes no podemos decir que es una característica afásica porque por el prefijo a observamos que cada vez que hablemos de una afasia es porque ya se tenía una habilidad y por algún motivo, circunstancia, razón, proceso, se perdió. Acéfalo, asintomático, significa que no está, que no existe, ¿vale? Y en estos trastornos del lenguaje, vamos a leer lo que nos dice. A ver, como no los veo muy activos hoy, voy a pedir que alguien me ayude para su lectura. ¿Quién dice yo? Pues yo lo hago. Muy bien, Ricardo. A ver. Trastornos del lenguaje. Concepto de afasia. Los trastornos del lenguaje después de un daño cerebral por lo general reciben el nombre de afasia. Ya se han mencionado 2 tipos de afasia, de Broca y de Wernicke. Y se encontrarán que existe otros tipos también. Se puede definir a la afasia por exclusión como un trastorno del lenguaje no debido
al deterioro en la función sensorial o motora o a deficiencia en el funcionamiento intelectual general. Por lo tanto, un deterioro en el lenguaje debido a sordera, parálisis o demencia no es una afasia. Los Aquí dos- esto es importante. Trastorno del lenguaje no debido a deterioro en la función sensorial o motora. O sea, el lenguaje no va a presentar características de daño intelectivo. Continúe, caballero, por favor. En los dos primeros casos, la perturbación del lenguaje es secundaria a otra perturbación. En el deterioro intelectual general, el trastorno del lenguaje no es específico, sino parte de un cuadro general de deficiencia cognitiva. Uno de los primeros casos de afasia registrados aparece en un documento conocido como Papiro Evers, el cual data de aproximadamente la mitad del tercer milenio antes de Cristo. Este documento describe un hombre con lesión en la cabeza quien perdió su habilidad de hablar sin parálisis de la lengua. Hasta Hipócrates, ahí. ajá, ¿Se entiende entonces qué es una afasia y qué no es una afasia, muchachos? Ricardo, usted que lo guió a sus palabras charras, cuénteme, ¿qué es una afasia? pues si tú tienes un accidente, tú tienes alguna lesión, alguna situación que te haya comprometido el cerebro o alguna parte de la cabeza, el resultado puede llegar a ser una afasia, pero solamente entiendo que es algo externo que haya impactado al cerebro de manera física. Después de la adquisición del lenguaje y cuando no presenta rasgos cognitivos cambiantes, o sea, mi intelectualidad está más o menos conservada, pero mi expresión o mi comprensión del lenguaje se encuentra reducida. Gracias, Ricardo. Y miren, decían entonces, aquí tenemos un papiro que nos decía el primer paciente con afasia. El canijo perdió su habilidad para hablar, pero no se le entumió la lengua. Qué divertido, ¿no? Y miren, Gal trabajó con un hombre cuya habla fue interrumpida después de una herida de puñal en el ojo izquierdo. Esta observación originó que Gal añadiera la extensión del lenguaje en su carta frenológica, ubicándolo en el hemisferio izquierdo anterior. Gal decía, tenemos la habilidad para hablar en el ojo izquierdo anterior. Sin embargo, el área de Broca, que se ha discutido múltiplemente, tiene más hallazgos sobre características centrales del mismo. Y ahora, antes de que pasemos a la próxima diapositiva, me gustaría que alguien me pudiera expresar en sus palabras cómo entiende el proceso del lenguaje. Intentemos explicar el proceso del lenguaje a partir de la funcionalidad de los lóbulos o de las estructuras o de los sistemas que ya hemos aprendido. ¿Cómo expresaríamos el lenguaje? Los escucho. Ese es importante. ¿Por qué ocurre? Intentemos explicarnos cómo ocurre el proceso normal del lenguaje. Observen que primero tenemos que discriminar sonidos, de esa discriminación de sonidos tenemos que acompañarlos con movimientos, de esos movimientos deben de ser expresados con cierto contenido semántico, ese contenido semántico agarra reglas y se vuelve pragmático, léxico, y ese contenido léxico nos permite desarrollar un estudio de una lengua específico. ¿Cómo sería ese tracto? ¿Cómo se puede decir que las personas logran esta característica maravillosa que se llama lenguaje? A ver, otra vez. ¿Cómo se da el lenguaje? ¿Cómo lo logramos? Por repetición.
Sí, pero digamos que estructuralmente, miren, aquí tendríamos alguna. La palabra oída entra al sistema auditivo precortical, huesecillos, tímpano, ¿qué más? Yunque. Este pasa por la corteza auditiva primaria y secundaria, la procesa el bloque funcional 2 en el nivel 1 y 2, llega al área de Wernicke, que es la encargada de encontrar el sentido de lo que yo estoy escuchando, percibiendo, pasa por un fascículo, el fascículo arcuato, que va a llegar al área de Broca, y además esta característica nos va a permitir la programación de la corteza motora, que va a dar proyecciones a la musculatura del habla y nos va a permitir una palabra hablada. Yo llego y escucho por parte de Cristina: buenos días, profe. Entonces su palabra oída va a oída, su palabra oída va a ir a mi sistema auditivo precortical, pasar por mi corteza auditiva, llegar a Wernicke, en donde yo observaré: buenos días, profe. Me permitirán observar a partir de este fascículo arcuato, que es más que nada esta señal que me está permitiendo entender que es un saludo, que ese saludo es positivo, que no existe sarcasmo, que no existe un nivel prosódico distinto al una convención social como el cómo andamos. Y eso me va a permitir mandar esta información a mi área de Broca, que a su vez me programará la corteza motora, mandará proyecciones reticulares, o sea, de mantenerme despierto y de tener energía, a mi musculatura del habla, mi aparato fonoarticulador, y lograré emitir una palabra hablada. Y eso lo que yo haré sería decirte: hola, Cris, o en el mejor de los casos, Oli. ¿Se entiende el proceso del lenguaje? La afasia ocurre, Steffi, en un momento que sesga este elemento, en una forma, en un proceso muy, muy específico que se corta en cada uno de estos procesos. En la recepción, en el procesamiento secundario primario de la corteza auditiva, en el traslado al área de Wernicke, en la comunicación al área de Broca, o en la proyección prefrontal que puede tener esta acción para mi persona. Bien, estas son las estructuras involucradas en la repetición de la palabra oída de acuerdo a una conceptualización de Wernicke con la función del lenguaje, el cual comprende una secuencia de procesos realizados, ¿sale? Este es porque entra a la corteza de Wernicke. ¿Pero qué opinan de esto? Este es la presentación de un modelo de desconexión para la generación de una afasia motora transcortical. Aguas, a partir de este momento, las afasias empiezan a tener características representativas de distinción de patrones. No es lo mismo que yo no represente un elemento, que ustedes entiendan otro, que no se perciban ciertos segmentos, que no se pueda estructurar ciertas situaciones, o que ciertos complejos momentos de percepción práctica, gnóstica, se estén eliminando también. Que yo no pueda reconocer que es esto, es por algo. Y miren, esta es la explicación específica de cómo se pueden observar tres tipos de afasias, aunque, repito, hay muchísimas. Hay centros de concepto, centros de imágenes auditivas y centro de imágenes motoras. En este caso, la comunicación de las imágenes motoras de palabras van a estar en el centro del concepto. La afasia motora transcortical se hará presente en el proceso de el centro de concepto a las imágenes. Si las imágenes optan por irse a las imágenes auditivas de las palabras, porque una cosa es emitirla y otra cosa es escucharla, vamos a obtener una afasia de conducción. No estarán encontrándose lo que se quiere decir con lo que se tiene que decir. Y regularmente viene acompañada de balbuceo. ¿Qué pasa si los centros de mi concepto no machan o no cierran bien con las imágenes auditivas de las palabras?
mi afasia se va a centrar en no entender transcorticalmente lo que está ocurriendo. Y mira, esta figura es la representación de un modelo de desconexión. En este caso es lo que se presenta o lo que se estudia cuando se trabaja un paciente con estos problemas de lenguaje. Y miren, esta ahora sí sería una representación esquemática de corte de áreas corticales para la ejecución del lenguaje desde una perspectiva integradora. ¿Alguien me lo puede explicar? Sí, porque hay muchísimas características del lenguaje. Empecemos acá. Sistema visual precortical pasa a la corteza visual, que llega al cíngulo angular izquierdo, que llega a la corteza asociativa motora, que llega a la corteza motora y ejecuta, eflecta en los músculos de la mano. En ese caso, ¿qué creen que es? Entonces, alguien lo ve, lo procesa, ¿y qué me hace de regreso? Y nos saludamos, porque es un sistema de comunicación. Ah, miren, vamos a área Wernicke, que además pasa a Broca, que además se va a corteza motora y logra una musculatura del habla. Entonces te digo, y alguien me dice, adiós, profe. Exactamente. Pero miren, a lo mejor dentro de esta sensitividad, el sistema auditivo precortical pasa a una corteza auditiva asociativa derecha-izquierda, que nos va a llevar a Wernicke y nos va a regresar a Broca. Cuando alguna parte de la forma más eficiente, de la vía más grande, falla, regularmente se utilizan segmentos contralaterales o bien aspectos somatosensoriales precorticales que nos permitirán irnos derecha a izquierda en la corteza somatosensorial y explicar o dar proyección a la circunvolución angular izquierda. Ahora, un favor, explíquenme en sus palabras y con sus ejemplos, necesito 3, 4 ejemplos de cómo este proceso se estaría dando para un sistema de comunicación y sobre todo, ¿qué pasaría cuando interrumpamos un núcleo? Oye, Vicente. Dime. Podría ser en afasia motora, si tienes un daño en el occipital, puede ser que a lo mejor en vez de ver un saludo veas una mentada y ahí es cuando empieza a cambiar. Eso es una alucinación. Si en el momento en el que existe el estímulo yo lo percibo y lo veo como un medio comunicativo, puede ser un problema de afasia ideoconstructiva o de un proceso de alucinación o de ilusión porque estoy respondiendo al mismo. Cuando hablamos de estas circunstancias son más complejas, porque a lo mejor es en área de Wernicke en donde yo, en ese ejemplo, no estoy comprendiendo la ideomotora, o sea, no estoy comprendiendo la seña que genera esa idea. Y en ese sentido, todo se va a quedar en área de Wernicke, que ahorita tiene pues una proyección y asociación directa con con la corteza somatosensorial izquierda-derecha, ¿no? Que es lo que le podría dar un distinto tono a las cosas. Les pongo la imagen y necesito que trabajen con su libretita expresando cómo podría una falla, pongamos, en la corteza motora alterar un proceso de lenguaje. Y ustedes me dicen cuando estén listos. Me voy a levantar un poquito de la silla, pero necesito ese ejemplo. Vamos a revisar 3 por lo menos.
Ajá. ¿Cómo lo haríamos, muchachos? Corteza motora. Compañero,
o escucho sus dudas. Miren, es normal. El lenguaje es complicado y hay características para cada uno de estos procesos. Necesito saber sus dudas porque en ese sentido podríamos trabajar todo lo que implique que ustedes puedan comprender qué tipo de ejercicios, qué tipo de movimientos, qué tipo de situaciones están involucradas con las áreas del lenguaje. Si nos ponemos a hacer en broca sujeto, verbo, complemento, una repetición de primero va el tipo y después va la acción que hace el tipo y después hace la complementación de la acción del tipo, pues nunca vamos a tener resultados con esos pacientes. Entonces, necesito observar si ustedes tienen dudas sobre todo este proceso lógico de cómo se da el lenguaje para saber de qué forma facilitar el contenido. Ya se fue Pati. Adelantemos un poco y regresamos al ejemplo. ¿Qué les parece? Porque a lo mejor así se comprende un poquito mejor. Bueno, entonces, entendiendo que hay muchísimas de estas características, ¿sale? Para de tipo afásico, también hay muchísimas escuelas, ¿sale? Estas escuelas nos van a dar cada una su intención, su característica, su registro, su sobreentendimiento de cómo es que se presenta el tipo de afasia y cómo se puede intervenir en este tipo de afasia. ¿Sale? Estas son afasias norteamericanas. En todos lugares hay escuelas y dentro de esas escuelas están estos rubros. Vamos con la americana, que es la más sencilla de entender, quizá la más complicada para ejecutar, pero sí la más sencilla para determinar. Entonces, miren, está la afasia de Wernicke, que es la afasia por excelencia. Yo no comprendo el lenguaje. Y es una lesión o es una afasia que va a darse por la lesión posterior insular en el área de Wernicke, que según Brodmann es el área 2239. Y miren las características de este problema del lenguaje. Es un trastorno en la audición fonémica, o sea, los fonemas yo no los entiendo. O verbal discriminativa, no comprendo. Cuando me dice alguien papá, yo no entiendo qué es pa, y menos entiendo qué es pa. Estas anomalías, existen anomalías en la repetición. Hay parafasias literales y verbales. O sea, alguien me pide que repita yo la palabra perro y voy a decir lerro, terro, cerro, pelo, pello, pedo, porque voy a tener problemas en esa repetición. Voy a tener un lenguaje narrativo con jergafasia, con neologismos. Eventualados son las características de las situaciones parantecnofalásicas. Elemenlola. Voy a buscar reconocimientos de palabras afectados, como paralexias literales. Voy a leer de una forma extraña. Y voy a tener paragrafias literales. Los fonemas los voy a confundir. Voy a escribir cosas que no tienen mucho sentido. Cuando escriba la palabra Pepe, voy a escribir la palabra Pete. Cuando escriba la palabra ferrocarril, voy a poner fenololala, lilo.
o algo similar. Se entiende que sería un problema afásico, es un conjunto de situaciones en donde vamos a determinar cuál es el elemento del lenguaje que en serio está desestructurado y que está generando todo lo demás. Yo puedo encontrar una característica compleja y amplia de funciones alteradas en el lenguaje, pero no es hasta que yo determine cuál es la situación complicada en que voy a poder generar mejora. En una fase de Berning, ¿qué tendríamos que hacer? Volver a reeducar en la exposición de fonemas. ¿Cómo aprendimos los fonemas en idioma español? Pa, pe, pi, po, pu. Pato, peto, leonero. ¿Se entiende? De esa manera generalizamos las características de sonido, de sílabas, para poder hacer que se integre. ¿Por qué no nos vamos atrás? Porque el lenguaje se encuentra conservado. ¿Se acuerdan que las sílabas aparecen después de las ideas que están detrás de las sílabas? Chicos. Compañeros. ¿Dudas? ¿Seguimos con otra fascia? Bueno. O sea que entonces, por ejemplo, en esta cuestión que usted había puesto de una afectación en la corteza motora, yo iba a decir que podría ser que después de un accidente de carro le preguntan a la persona que cómo se siente y la persona eh, no puede, no comprende, ¿no? Lo que le están diciendo, ¿no? Entonces no responde nada o no puede gesticular, ¿no? De alguna forma y por eso no dice nada. Entonces ahí hay una afectación en la corteza motora, ¿no? No Entonces, necesariamente, es que el proceso es fino, Toño. Por ejemplo, en este caso vamos a la corteza asociativa motora de la flexión de los músculos de la mano. Entonces, en ese sentido, si nosotros hacemos, oye, saluda como militar, o responde el saludo que te hace la persona que está del otro lado de la calle, o algo por el estilo, digámoslo así, la persona no va a comprender o no va a poder ejecutar el movimiento, o lo hará torpemente, o lo hará copiando un movimiento externo, pero no lo hará de una forma generalizada a partir de él. En ese caso, puede ser lo que estás diciendo, pero cuando alteramos una corteza motora posterior al procesamiento del área de Broca, porque significa que ya comprendió la intención, o sea que sí tiene un lenguaje impresivo que le entra, pero que no lo puede ejecutar. Cuando tú dices no responde y no ejecuta, quizá el problema venga desde antes, desde un sistema somatosensorial precortical en donde simplemente no entró ni la información de la corteza visual, ni el sistema auditivo precortical. ¿Se entiende? Depende en qué momento, depende en qué elemento, depende de qué segmento, depende de qué pueda comprender, depende de qué pueda hablar, depende de qué pueda copiar, depende de qué pueda, y depende de muchísimos factores que se tienen que evaluar en el lenguaje. Por ello tan complicado el contenido. Veamos otra afasia, ¿sale? Esta fascia es la fascia vamos con la de Broca, que se ha mencionado, ¿no? Es una lesión en el opérculo frontal 44 de 45, obviamente el área de Broca, y está caracterizada por alteración en la articulación de palabras. Son pacientes que regularmente aparecen con hemiparesias derechas.
que tienen dificultades en la prosodia del lenguaje, que hay mutismo, que hay disartria y que hay agramatismo. Veamos. ¿Cómo hablaría un paciente de Broca? ¿Alguien quiere echarse la imitación? Agramatismo. No hablar con gramática. Sujeto, verbo, complemento, se destruye, se quita, se observa distinto. No. El traductor de Google habla sin prosodia. En eso tienes razón, Liz. Derivada. Derivada. Pero cuando hablamos con... No, perdón. No, pero en traductor bueno, me refiero que, o sea, no se traduce como literal. O sea, como decir del inglés al español y así, está mal. O sea, como por ejemplo yo dormí, no sé si me entienden, ¿no? O sea, no está como traducido muy bien. Pero O sea, no está traducido muy bien, entonces a eso supongo que se refiere, ¿no? Sí, pero además hay otros rasgos específicos. Cantan, tum, tum, tan, tan, tum, tan, comer, como, tum, tum, tan. Porque incluso hay problemas en la articulación de las mismas palabras. No pueden seguir características prosódicas del lenguaje. Se quedan callados. Hay lentificación para hablar. ¿Sale? Y regularmente, estos muchachos son pan de cada día. Personas entre 45 y 85 años con alteraciones en el corazón suelen desarrollar problemas de infarto cerebral, y eso hace que exista esta hemiparesia, o sea que nada más se les mueva medio cuerpo. No, el tartamudeo es distinto. El tartamudeo, si lo quisiéramos ver desde esta gráfica, el tartamudeo sería por acá. Ya que pasó a Broca, pero la cacariza de las son distintos. Ya existe un proceso estructurado. El tartamudeo en todo caso es por una inflexión frontal. Broca, estamos hablando de estructuras subcorticales debajo de la corteza. Muchas de estas situaciones son por deterioro, y sobre todo deterioro fuerte, Javier. Recuerden, la gran mayoría de las afasias van a estar dadas después de estructurar un problema de lenguaje, no antes. Porque no podemos cambiar algo que nunca tuvimos. Es como el amor de nuestra exnovia. Bueno, la mía. Veamos un poco otra. Afasia de conducción. Esta es una lesión perisilviana izquierda que involucra la corteza primaria auditiva, que nos va a generar alteraciones de repetición en lenguaje espontáneo,
fallas en denominación, parafasias literales y fonémicas, y van a ser pacientes también con hemiplegia. Alteraciones de repetición. Yo le diría a Liz, repite, Anita lava latina. ¿Y qué va a decir Liz? Bueno, chicos. Ah, ok. Muy similar así a Steffi. Exactamente. Latina, la lavanita. O simplemente no va a contestar, o simplemente no va a pronunciarlos, porque vamos a tener estas características fonémicas. Anita, tatala, patinta, ata. Afasia anómica, lóbulo parietal inferior, conexiones entre el parietal y el temporal, o sea, lo que está comprometido es la corteza temporal izquierda, las regiones temporales izquierdas en inferiores segmentos, y vamos a tener falla en la denominación, repetición y comprensión intacta, pero producción de circunloquios. ¿Cómo creen que una persona con afasia anómica hable? A ver otra vez la diapositiva. Fallas en la denominación, repetición y comprensión intacta, pero la producción de circunloquios es constante. Y es porque el parietal no logra conectar bien con el temporal en segmentos inferiores. No, hombre, Ricardo, y ayer que iba por esa donde caminas, donde va la gente, donde pones los esos que van en tus pies, Ok, ya. bueno, iba ahí por la esa, en donde ponemos las cosas que van en los pies, entonces estaba caminando y de repente me encontré a el primo de la hermana, el primo de la hermana del camino, pero estaba intentando venderle una de esas cosas que van en los bolsillos. No, esa cosa que tiene dinero. Bueno, eso le estaba intentando vender. Se pierden aspectos denominativos muy específicos de la comunicación. ¿Cuáles Oye, eran las palabras? y para que se tome como una fascia, ¿cuántas veces tienes que hacerlo para que... Todo el tiempo, todo el día, cada vez que se produce el lenguaje. Todo el tiempo. Los errores parafásicos que de vez en cuando tenemos, que, ay, sí ando bien, luego decimos en el gremio, ando bien afásico, se me olvida todo, pero es porque andas cansado, por muchas cosas. Pero realmente un problema de afasia anómica es desgastante para todos los involucrados. ¿Por qué? Porque se falla en la denominación. Imagínense que en los conceptos básicos como calle, como zapatos, como cartera, como Raúl, como Pedro, como José, se pierden.
El lenguaje, cuando no tenemos esas precisiones, sería muy complicado y es todo el tiempo. No es que descansen, o sea, a nosotros porque pensamos que la memoria, que la usamos tantito y después como que no nos funciona o que logramos enfocar tantito un momento y después nos distraemos y ya se nos fue, pero después se recupera. No, es todo el tiempo. Por ello necesitan rehabilitación las personas con estas situaciones. Veamos la afasia transcortical sensorial. Lesiones en el sector posterior del giro temporal medio y el giro angular, que nos va a dar alteraciones en el procesamiento del contenido de frases. Reconoce palabras y fonemas, pero el procesamiento de las frases completas va a ser difícil. Repetición relativamente intacta y no hay hemiplegia. ¿Cómo sería una transcortical? Alteración en el proceso del contenido de frases. Copia bien una frase. O sea, la repite, pero no la produce bien. Es como los que hablan así. No. Tú das una frase y ellos no comprenden bien palabras, pero no, y comprenden fonemas, pero no comprenden frases. Aunque sí las pueden repetir, pero no las comprenden. ¿Recuerdan esa pruebita de Minimental que dice cierre los ojos? Cuando la lees tienes que ejecutarlo y no tienes que decirlo. Habría problemas para la ejecución. Yo le puedo decir a Brenda, Brenda, puerta. ¿Y qué va a entender Brenda? Puerta, Brenda. Brenda, puerta, puerta, puerta. Muy bien. Y yo le puedo decir a Brenda, Brenda, repite después de mí, repite. Abre la puerta. Y Brenda va a decir, abre la puerta. Pero si yo le pido, hazlo, Brenda, por favor, abre la puerta, no lo va a comprender. Y las personas con síndrome de Down no cuentan como afásicas. Aguas. Recuerden que el síndrome de Down tiene dificultades en el proceso. Si no desarrolló el lenguaje, no es una afasia, es un problema de desarrollo. ¿Cómo pierdes algo que nunca tuviste? Ok, continuemos. Mutismo, lesiones en regiones anteriores e inferiores de regiones temporales izquierdas. Anteriores e inferiores, antes y abajo de regiones temporales izquierdas, que es el deterioro de la búsqueda para palabras de denominación, casi todas las palabras, pero va a mantener la repetición intacta. El léxico de mi vocabulario estaría técnicamente guardado. Por eso yo no voy a poder acceder a él y por ello no voy a hablar. Aunque le puedo decir fresas con crema, ¿quieres venir a comer? Y ellos van a repetirlo, pero no van a hablar de manera espontánea. ¿Qué te pasa, Liz? ¿Por qué esa cara triste? Ah,
Nunca pierdes a alguien que nunca tuviste. Afasia motora transcortical, lesiones en el opérculo frontal, zonas superiores de la corteza motora y premotora, ecolalia, perseveraciones sin hemiplegia y lenguaje no fluente. ¿Cómo creen que es la ecolalia? Afasia motora transcortical. Ecolalia, perseveraciones, lenguaje no fluente. A ver, Liz, cuéntame cómo te fue en el fin de semana. Qué sangrona eres, Liz. Es para que abras el micrófono y pongamos un ejemplo. ¿No saben que tienes el micrófono? Ah, ok. No, pues olviden. Trastorno, repetición involuntaria inconsciente. Ajá. Brenda, escriba cómo le fue el fin de semana. Imaginemos que estoy platicando con Brenda. O Fátima. O sea, ¿lo escribo o mejor le digo? A ver, cuéntame tantito. Mejor te digo. Mejor te digo. Bueno, pues ayer, ¿cómo fue el día del Ajá, padre? ayer como bueno, ayer. Pues fui a comer con mi familia y nos las pasamos. Curiosamente los estereotipos también aparecen con los músculos, pero ajá. Fui a comer con mi familia y pues nos las pasamos todo el día afuera. Afuera, no, afuera, en familia, afuera, ¿dónde? Afuera, Eh, más o eh, menos, no te preocupes, más o menos es así. Incluso no es fluente porque no pueden producir características de fluencia o empiezan en bucles fonoarticulatorios muy complejos, muy constantes. Pasa mucho con los interlocutores porque así logran copiar lo que dicen los interlocutores y continúan ese segmento. Pero es un bucle fonoarticulador. Y afasia global. Gran perturbación, lesiones extensas en zonas corticales del lenguaje, parte de la corteza de asociación pericípica. Muchas gracias, perdón, pero es que así es. Perdón, disculpa. está bien. Gran perturbación en todas las funciones del lenguaje, intervención en todos los componentes del procesamiento del lenguaje, grave alteración en el lenguaje oral, tanto en la expresión como en la comprensión, y presencia de disartrías. ¿Qué es una disartria, chicos?
No sé, Javier, si tengamos que contestar eso ahorita en grabación. Es que es una característica a veces presente en Tourette, solo a veces. En eso, en Tourette o en Cholombianos. No. Cuando viene, ya hablamos de problemas de articulación, problemas de comprensión de fonemas, problemas de acceso a monemas, problemas de estructura sintáctica, problemas lexicales, problemas gramaticales. O sea, chequen que por eso nos llevamos toda la clase anterior, porque el problema de los lenguajes es de que se pierde la estructura tanto expresiva como impresiva, como que nosotros desarticulamos o tenemos falla en el proceso complejo en el que se va desestructurando. Cuando comprendemos todo el proceso, podemos llegar a momentos anteriores. Imagínense que yo tuviera un problema denominativo. ¿Cómo intervendríamos con problemas denominativos? Que esa es como sencilla, rápida, accesible. Platico con Toño, y hola Toño, fíjate que estaba con esa señora que está en casa, la que nos pare, la que nos da alimento, la que nos hace de como, esa con la que, bueno, estaba con esa, la que es más grande que una chica, la que es más grande que una señora, la que ya se casó, bueno, estaba con esa, y en eso, de repente, íbamos a desayunar, y que me pide, y me pidió estos que van a sacar del mercado, estos que son esponjosos, que los cobren muchos los que viven en América, pero que son minoría, que no son población completa. Bueno, entonces le puse eso que sacan las abejas, aquí hacen bzzz. ¿Cómo trabajaríamos esa parte denominativa? Con lectura, nótese que tengo un léxico muy completo para poder rodear la palabra y llegar al significado de la palabra. Curiosamente es ir anclando otra vez la palabra con el texto, la palabra con el dibujo, la palabra con la sensación, la palabra con el aspecto motor, la palabra con la idea. Y a ver, vamos a denominar mamá. Mamá, madre, mami, mamá. Sacamos una foto, sacamos una libreta que escriba mientras vea a su propia madre. Es pura fuerza bruta. Es que en estos casos, nótese que estamos volviendo al inicio, volviendo a donde todo genera. Parece ser que vamos a trabajar con un problema disfásico, o sea, un problema en que se tiene que lograr mejor desarrollo, pero no, la afasia es que se perdió, se desestructuró. Imagínense que ustedes de repente pierden fonemas como T, como L, como M, o pierden las vocales. Sería muy complejo para el español, no tanto para otros idiomas en donde no se utiliza tanto las melodías para conjugar palabras. Por ejemplo, el alemán. Du führst más en Straußen. Aunque cada uno de los idiomas tienen diferencias, dificultades, condiciones, complejidades específicas de su lengua. Porque lo que compartimos como humanos es que podemos hacer que los signos sean virtualmente entendibles bajo una característica de significado.
pero ¿cómo decimos esos signos? ¿Cómo hacemos esos sonidos? ¿Cómo generamos esas grafías? Eso es punto y aparte. Esta es una escuela. Está la escuela, y de hecho es una escuela muy general porque la que se utiliza es la Boston, la escuela bostoniana para la observación de los problemas del lenguaje. Hay una batería que se llama batería Boston de evaluación del lenguaje. Revísenla en internet. Viene como una gran serie, grandes tareas que nos permitirían tener muy claro cómo se hace una evaluación más compleja y más contextualizada del lenguaje, ¿vale? La próxima nos quedan nocias y praxias, ¿verdad? Vamos a aventárnoslas todas en una clase. Si tienen más dudas sobre el proceso del lenguaje, adelante. Y la próxima le echamos galleta a todo lo que es la evaluación de Neuropsy, por si tienen dudas, chicos. A ver, cerramos la clase y nos aventamos las dudas del Neuropsy.